Bueno, volvemos a nuestros queridos debates, ¿no, Sergio? Este va a estar bueno. Bueno, a ver, el tema de hoy vamos a hablar sobre diferentes visiones sobre el liberalismo. La visión minarquista y la visión anarquista. Tenemos acá a Carlos, que escribe en un blog. Yo estuve leyendo ahí lo que él escribe. Él tiene una visión liberal desde el punto de vista minarquista y nos va a estar explicando primero que nada. Carlos, bienvenido a nuestro programa, a Tertulia Ermitaña, un placer para nosotros tenerte acá. Bien hallado. Gracias por invitarme. Nada por nada. Explícanos desde tu punto de vista qué es el liberalismo. Principalmente no es mi punto de vista porque yo lo haya filosofado, como pueden creer mucha gente con la que ya he hablado. Yo llegué al liberalismo formándome. O sea, pero es cierto que fue por economía, porque hice formación sobre economía, me di cuenta que no era lo que yo creía. Y luego, pues ya, claro, he ido estudiando, me he formado en sociología, me he formado en ciencias políticas y la perspectiva del liberalismo realmente es aceptar que nadie debe de obligarte a llevar una vida que no quiere llevar. El respeto irrestricto a la vida ajena significa precisamente eso. O sea, el liberal no dice hay que ser libre para conseguir esto, sino hay que ser libre para que cada uno consiga lo que quiera conseguir, respetando los derechos de terceros, es decir, propiedad privada, su propia vida, pero no es una concepción metafísica ni metafilosófica. Aquí ya me he cruzado con muchos anarquistas que utilizan la ética, la moral, porque esto es superior. No. O sea, es muy simple. La libertad no es una herramienta para conseguir cosas, como muchos utilitaristas utilizarían la libertad para tener más progreso. Eso es hacerte esclavo de ese progreso. La libertad es simplemente el objetivo al que tú llegas y luego si quieres llevarte el resto de tu vida tirado en el sillón, eres libre de hacerlo. O sea, es que la concepción de la libertad minarquista no es acaparar o ser más progresista o conseguir los recursos naturales para luego comerciarlos. No. Si tú tienes una visión que es, y esto lo estoy diciendo por ¿quién era? Bastos. Esto de libertad pero manteniendo la cabeza, ¿no? No. Si tú tienes que conservar unas instituciones que te obligan a mantener una cultura social anterior a la que eres libre, tú realmente no eres libre. Porque la peor cárcel es la que tenemos aquí, en la mente. O sea, es introducir sesgos culturales en las que a ti tú puedes pensar, ¡guau! Quiero llevarme el resto de mi vida produciendo lo justo para mí, porque no me importa nada más, no me importa que el mundo se vaya al guano, y me siento mal porque esa cultura social me ha enseñado que es malo. O sea, el policía interno, el gran hermano que peor podemos tener, no es el que está en una cámara o el que está oyéndote, como dicen mucha gente, sino el que tú tienes dentro de ti. Si tú mismo te cohibes, tú mismo te dices, esto no es moral, esto no es justo, esto no es bueno. Cuando no le estás haciendo daño a nadie, ese es el peor gran hermano, esa es la peor esclavitud. Y esa es la libertad a la que se llega, el que mientras que no le hagas daño a nadie, esa es la libertad a la que se llega cuando eres libre. O sea, no es metafísico, no es un imperativo de nada, es tú quieres llevarte el resto de tu vida ahí sentado, hazlo. Nadie va a venir a obligarte a hacer lo contrario. Mucha gente lo han definido. Eso es como Diógenes de Sinope, cínico, ¿no? Y digo, si ese hombre quiere vivir como un perro, ¿quién es Alejandro Magno para cambiarle su vida? ¿Entiendes? O sea, y nos obligan
llegamos a que la libertad, no, la libertad tiene que ser, no, chicos, cada uno tiene su ética, sus necesidades, su visión real de lo que quiere hacer con su vida. O sea, yo conozco gente que dice muy claro, yo si fuera libre de poder en una sociedad en la que no estuviera el Estado encima mía machacándome, yo no haría nada. Yo tendría para pagar lo justito para no morirme y sería un perro. Digo, Dios, eso es libertad. Es que el problema es que magnificamos filosóficamente la libertad. Muy bien, ¿y por qué minarquismo? A ver, minarquía es el sistema de gobierno, porque es un sistema de gobierno, un sistema político, en el que el gobierno en sí, el gobierno representativo que nos dimos los humanos a través de las democracias representativas, desaparece. Ese gobierno ya no es ni representativo ni directo. Es un sistema de gobierno en el que cada uno decide su propio actuar humano, la acción humana que podríamos decir de Mises, ¿no? Es decir, por resumirlo, las democracias antiguas son democracias directas. Es decir, existía una clase que eran los griegos, que eran los que hacían políticas en el agora, y ellos vivían así porque tenían castas esclavas. Es decir, ellos hacían política directa diariamente, pensando qué hacer con sus propias ciudades, ¿sabes? Porque tenían esclavos al lado de ellos para llevarles la comida, conseguirles ropa, alimento, lo que fuera, ¿no? En las representativas es al contrario. Hay una clase civil que puede ascender o descender, que esto es lo que ha cambiado en este tipo de democracia, en la que hay una casta de políticos y burócratas que viven así haciendo política porque hay castas de esclavos fiscales. Es decir, esos políticos no podrían estar ahí si no tuvieran esclavos fiscales. Si no hubiera gente que estuviera pagando un 60, un 70, un 80% de su sueldo, de su dinero, para que esta gente haga política. Entonces, es otro tipo de esclavitud. Yo lo que digo con lo de la minarquía, y esto no es mío, sino que he leído, ¿no? Sí, varios anarquistas minarquistas, o más bien liberales minarquistas, que dicen, no es necesario tener a alguien que decida por ti sobre tu vida. Tú puedes decidir sobre tu vida. Por tanto, devolver el poder político que el votante cede en las urnas. Esa es la minarquía. Tú no tienes que elegir a quien te representa, sino te representas a ti mismo. Y esto ya se lo decían a Ayn Rand y a todo el que ha sido mínimamente minarquista. ¿Quién va a construir carreteras? ¿Quién va a construir A, B, C, D? La sociedad. O sea, si tú como sociedad, un grupo de ciudadanos saben que necesita una carretera para llegar al punto B, esos ciudadanos ya tienen la capacidad para contratar a una empresa que la construya. A día de hoy se hace de otra manera, y esto lo hemos vivido en todos los países prósperos. Llega la necesidad de construir una carretera, un soterramiento, un edificio público, va a costar 2, cuestan 5, y esos 3 que hay por ahí, pues se los lleva a mitad un político, la otra mitad otro político, lo que se llaman coimas. Eso son pérdidas para la sociedad. Si es la sociedad quien va a contratar el grupo de ciudadanos a una empresa que lo haga, ahí va a haber competencia. Ahí va a haber varias empresas que van a dar un precio cada vez más competitivo para que eso salga más barato. Y a la misma vez nadie va a cobrar de más para quedárselo para las cuentas Caimán o en Andorra o donde se lleve el dinero negro robado de la ciudadanía a través de la política. Que es devolver precisamente ese poder, que nadie te diga a ti, yo sé lo que es mejor para ti y voy a quitarte 70-80% de tu dinero, de tu riqueza, que termina siendo vida, porque la riqueza es tiempo y el tiempo es vida, te quita vida para hacer lo que él quiera con ese dinero. O sea, ya la propia ministra creo que es de Economía o Hacienda de España, dijo hace tiempo, el dinero público no es de nadie, lo podemos gastar en lo que queramos. Esa es la situación de los estatistas. O sea, el dinero público es nuestro,
nos lo quitan. O sea, coactivamente al que emprende le está diciendo mensualmente, dame tanto dinero, si no tienes que cerrar. Si ganas dinero, tienes que darme, si no haces fraude. Si vendes, tienes que darme, si no, fraude. O sea, todo es coactivo, eso es muy cierto. Eso lo decían los anarquistas, lo digo yo. O sea, si te quitan algo a la fuerza, es coacción. El problema es que el Estado tiene la ley, o mejor dicho, la legitimidad de su lado. Y ese es el problema. Cuando no hay una legitimidad a alguien que te puede quitar algo tuyo, cuando esa legitimidad desaparece, es cuando realmente tienes libertad. Es decir, nadie es legítimo para venirte y decirte, has abierto un puesto, estás vendiendo pan, me tienes que dar tanto por estar ahí. Cuando nadie puede hacer eso, nadie, entonces tú ya puedes decir, realmente soy un hombre libre, estoy libre, soy libre. ¿Vos planteás el minarquismo como una forma de democracia directa? No, a ver, cuando se desaparecen los gobiernos, cuando representativos o directos, nadie tiene la capacidad exacta de ir todos los días a decidir una carretera. O sea, tú estás en tu zona, en tu región, y tú no vas a tener que reunirte todos los días con los de tu grupo social o colectivo para hacer una carretera. Esa carretera se harán 2, 3, 4, pero no tienen que ser todos los días como la democracia griega antigua. En la minarquía lo que se ve y lo que se estudia es que tú mismo puedas decidir en colectivo, pero no en democracia. La democracia es una actitud continua de lucha política, porque la democracia en sí ya se para en ideologías. En la antigua Grecia, en la Roma, en las democracias antiguas, ya separaban los de una casa con otra casa, los de la escuela aristotélica con los de la escuela socrática, con los de la escuela platónica. Esto ya son clases, eso ya es una disputa social. De la minarquía se pretende que sea todo lo contrario. O sea, que no sea una disputa entre ciudadanos. Yo a lo que voy es, ¿quién tendría la última palabra? O sea, ¿quién tomaría las decisiones en definitiva? Te responderé como gallego, que no lo soy, pero es más tonto. O sea, vamos a hacer esa carretera. Un grupo de personas lo decides. ¿A ti no te interesa? No, pues yo me salgo de ahí. A mí no me interesa esa carretera. Yo nunca voy a ir al norte. Salgo. Yo no tengo por qué decidir. Yo no tengo por qué hacerlo. Yo no tengo por qué obligarle a ellos que no lo hagan. ¿Ustedes quieren hacerlo? No contar conmigo, yo no lo voy a usar. Es la base de lo voluntario, ¿no? Aunque la libertad no sea voluntarismo como creen algunos, si es algo voluntario, a ti no te interesa, ¿por qué tienes que invertir? Claro, pero yo esa es la cuestión. A lo que voy es, en el sistema que vos planteás, ¿no hay políticos? No, como tal, no. Entonces, ¿por qué no le llamás anarquismo? Porque hay Estado. ¿Y quién es el Estado? ¿Quién no? ¿Qué es el Estado? A ver, en economía, el mercado es la unión de todas las transacciones económicas y acuerdos económicos, ¿no? Pues en política, el Estado es ese conjunto de transacciones políticas, sociales, también son económicas, porque en fin y al cabo la política también es economía. ¿En qué se diferencia? Voy a poner un caso. El Estado existe cuando hay una sanidad a la que tú puedas acudir, aunque sea con cheques, pero que ese centro esté ahí, que haya una constitución en el que a ti te dé unos derechos para tú ir ahí y que nadie te pueda matar, te pueda robar. Bueno, poder sí, poder puede, pero no debe. Eso es la diferencia. En anarquía sería, esto lo planteo muchas veces, como el mundo de Walking Dead, ¿no? O sea, se cae el gobierno, no hay Estado, no hay centro hospitalario, no hay nada en el que a ti te asegure que si sales de tu comunidad o tu casa, no venga nadie y te mate. Es que esa es la diferencia. El Estado es eso que se constituye a firmar una constitución. ¿Y qué es la constitución? El acuerdo que llega a un grupo social para hacer
respetar y respetar esas leyes, ese derecho que a ti te hace libre. El Estado no es la administración de Hacienda, eso es gobierno. Los burócratas no son Estado, son gobierno, es la herramienta que utiliza el gobierno para intervenir al Estado, que es diferente. El Estado somos los civiles, la sociedad civil es el Estado. Y la sociedad civil está intervenida por el gobierno. Utiliza leyes ideológicas, política ideológica, le doy más dinero a esta clase, le subvenciono este tipo de empresas, pero a estas las cierro. Eso es ideología, ¿vale? Eso es realmente es ideología, no política. ¿Qué es la política? Y esto es lo gracioso. ¿Qué hace que el Estado deje de ser político? Pues en el momento que deje de obligar a personas a hacer con su vida lo que no quiere hacer con su vida. Y esto se consigue sin que ningún gobierno tenga el poder, o mejor dicho, ninguna persona tenga el poder político suficiente para obligar a otra a hacer cosas que no quiere. Por ejemplo, pagar impuestos, tener que ceder un terreno por bien común, mil cosas, o sea, es que la política te interviene en la vida completamente. El Estado vendría a ser el conjunto de ciudadanos de X territorio, ¿no? Dentro de una división política y adentro, el Estado son los individuos. Y el gobierno es el que interfiere en el Estado, vendría a ser los individuos. O sea, erradicando el gobierno, estaría el Estado, que vendría a ser los individuos, en libertad. En paz. Exacto. Pero, o sea, yo quiero hacerte esta pregunta, porque antes de entrar en el debate quiero entender lo que vos estás diciendo. Vos hablás de un grupo social que haría cumplir las normas. Lo que yo no entiendo es cómo las haría cumplir, con qué recursos. A ver, esto es muy simple y esto es... Creo que de lo poco que soy, que sí digo que tiene que ser muy objetivo moralmente. Si A es capaz de infringir los derechos y las libertades de B, A deja de tener derechos y libertades, porque eso es injusto con B. O sea, si Manolo le roba a Antonio y lo agrede activamente y lo amedrenta, Manolo deja de tener esos derechos. O sea, es injusto con la persona que ha sido agredida y robada. Entonces, ¿quién lo hace? Muy simple, si entran en tu casa y te roban, ¿tú cómo reaccionas? Defendiéndote, ¿no? ¿Cómo se pero eso lo puedo hacer en la anarquía. ¿Quién interviene para, por ejemplo, para dictar las reglas? Ese es y para hacerlas cumplir, para dictarla y para hacerlas cumplir. Sí, lo he malentendido. A ver, cuando en un grupo de humanos llegamos a una constitución, o teóricamente, porque esto se supone que ha sido así, cada humano tiene que ceder parte de su autodefensa. ¿De acuerdo? O sea, si no cada uno por cualquier cosa también, me has mirado mal, te mato. Para mí es justo de que si me quitas un bollo de pan te corto el brazo, ¿no? Para hacer esa constitución, ese acuerdo social, ¿cómo decirlo? Tenemos que ceder nuestra autodefensa a ese grupo social. Es decir, tendríamos lo que ya creo que dice Rothbard, que es anarcocapitalista, por cierto, creo, es que tendríamos una justicia privada y una seguridad privada. Y ellos serían los que harían cumplir esa justicia y esa seguridad. Pero ahí estás en el anarcocapitalismo. En el anarcocapitalismo, siempre y cuando se entienda que existe esa constitución y que existe ese tipo de acuerdo social. Bien, hay una constitución, bien. He hablado con muchos anarcocapitalistas, a mí me dicen que Somalia es anarcocapitalista. No, Somalia es un estado fallido, es un estado en guerra. No, Somalia no es anarcocapitalista. No, eso es... Pero no. es que... A ver, ¿vos entendiste lo que él plantea, Sergio, para ya entrar en el debate? Sí, entendí, pero no, por ejemplo, la parte del acuerdo social de uno pasar a, por ejemplo,
a brindar parte de, por ejemplo, de su autodefensa a un segundo o tercero, sería un tercero. A un tercero, sí, a ver. Como la que tenemos ahora, o sea, que sería la policía, juez, juzgado, un sistema de justicia. Sergio, Sí. se te ve media cara, Sergio. Cierto. Bueno, pero a lo que voy es, por ejemplo, esas reglas, vamos a suponer, son fomentadas por los individuos mismos o es algo que yo le dejo, bueno, que esos terceros hagan lo que quieran, ¿cómo funcionaría? Si no llega a una concesión entre las partes, entre los ciudadanos, entonces ya ahí dejaría o sea, ahí se estaría privando lo que es la libertad, ¿no? Como por ejemplo hacen los tiranos, que modifican las constituciones para hacer lo que quieren. Tienes toda la razón, a ver. Claro, aparte de la Constitución, otra cosa, la Constitución vendría a ser una representación para que los que gobiernan no atenten contra los ciudadanos. Lo que vos estarías diciendo sería un código penal. El código penal es la expresión práctica o pragmática de lo que es la Constitución. O sea, el código penal se utiliza mediante las propias leyes que trae la Constitución. Por eso en país X hay un tipo de código penal y en el país B hay otro tipo de código penal. A lo que te estás refiriendo es, a ver, tú cedes tu autodefensa y acuerdas con ese grupo social que haces tu comunidad social, anarquista, minarquista, anarcocapitalista, para que no otros te obliguen a tener una ley que a ti no te agrada, ¿no? La Constitución tiene que ser muy simple, porque si no, ya hay ahí abuso de poder. O sea, si la Constitución no dice respetar la propiedad privada, la vida, los derechos de lo que sabemos que es el liberalismo, ¿no? O sea, libertad, propiedad, tal, no agresión, no coacción. Si esa Constitución pasa de ahí, ya deja de ser una Constitución, pasa a ser más bien una imposición de un grupo de poder sobre un grupo oprimido. No es el tipo de Constitución que conocemos. El tipo de Constitución que conocemos, y eso creo que lo pongo en el blog, son eclécticas, es decir, se utilizan como acuerdo entre dos tipos de ideologías o grupos de presión distintos. ¿Qué se consigue con esto? Pues que no le dé más poder al ciudadano, sino al gobierno. Porque los grupos de poder ideológicos son grupos estatistas y lo que necesitan es imponer su ideología. Es que aquí Constitución no es la Constitución tal como la conocemos. La Constitución es nos damos estos derechos y nos damos estas libertades. Y esto vamos a respetarlo. Y esto lo vamos a respetar a través de unos derechos, que son derechos en plan que no puedes robar, no puedes matar, no puedes... O sea, que Constitución es la base y los derechos es la expresión. Lo que se llaman códigos penales normalmente son la manera en la que el gobierno oprime a la sociedad civil. Ahí es donde te dice no te ha permitido el matrimonio entre homosexuales, no te ha permitido adoptar si A o B, no te ha permitido, si tú debes dinero al Estado vas a la cárcel, si alguien entra en tu casa y tú te defiendes vas a la cárcel. Todo esto es el Código Penal. Esto es distinto a la Constitución. Hablas de una Constitución entonces que lo que haría sería expresar de modo escrito los derechos naturales. O sea, para los que creemos en el naturalismo, expresar los derechos naturales. De respeto a la vida, a la propiedad privada y a la libertad. ¿Estoy bien ahí? Bien. Sí, está bien. Está perfecto. Bien, es que... Pero si son naturales, son naturales. Eso no necesita que alguien que lo haga cumplir. Sí, yo pienso... Son naturales. O sea, la naturaleza en sí del ser humano es como se llama, un ser social. Y por ende, al ser un ser social, no necesita de lo semejante. El problema que hay cuando hay ciertas, vamos a decir, robos y cosas que atentan contra las libertades naturales, es porque el entorno es brusco. Básicamente eso pasa, por ejemplo, pues nosotros nos alejamos a veces de los animales, pero somos animales, es clarito.
Entonces, tipo, el comportamiento animal del ser humano es este. O sea, cuando el terreno es complicado para la obtención de recursos, ¿qué se tiene a hacer? A robar, ¿entendés? A expropiar, porque hay carencia de recursos. Pero ahora, al no haber un Estado que gestione y regule, los recursos están ahí, es decir, y tomarlos. O sea, yo no tengo la necesidad de robar cuando los recursos yo los tengo ahí, o tengo la libertad de salir a buscar los recursos. O a comerciar con otro. Capaz, exactamente. El problema básicamente... Ahí es donde llegamos. Para comerciar sí tiene que existir propiedad privada. Y para que exista propiedad privada la propiedad privada es inherente, es algo natural. Lo tenemos, yo lo obtengo. Esta es mi casa. Bien, o sea, no es una, yo no tengo que decir esta es mi casa para que vos te des cuenta. Yo tampoco salgo por la calle con el Código Penal, el Código Civil o la Constitución por la calle. O sea, no es que no inflija las normas porque no las sé, no las inflijo porque no tengo la necesidad, no tengo que saber un instituto. O sea, el ser humano, ya siendo ignorante como es dentro de la sociedad actual, o sea, muchos nos comportamos de manera ignorante y nos comportamos bien, porque no sabemos las sentencias, pero no es que no lo hacemos porque tenemos una contraparte que nos llevan preso. Hay ciertas cosas que se dan naturalmente. Es algo natural que fluya el ser humano. ¿Consideras que el hombre es bueno por naturaleza? Obviamente. Yo no considero que... Aparte está comprobado, por ejemplo, dentro de los chimpancés, dentro de los homínidos, las categorías y los problemas que hay de jerarquía, que en realidad los problemas son la jerarquía, que son por la obtención de recursos dentro de los chimpancés y la reproducción. Son los únicos dos problemas. Cuando hay carencia de recursos y alguien tiene que, para reproducirse, se tiene que imponer ante los otros. Y ahí se forma una jerarquía. Por dos cosas, por reproducción y por obtención de recursos, porque hay pocos recursos en el entorno, entonces el más fuerte come y pasa. Como los lobos tienen que salir a cazar, el más fuerte es el que come primero, porque los recursos son más escasos. Es más complicado obtener recursos. Entonces se forma una jerarquía. Pero nosotros no tenemos carencia de recursos. No es necesaria una jerarquía en sí. ¿Se entiende el punto? Te devolveré la pregunta. Si el hombre es naturalmente bueno, ¿cómo hemos construido todo este tipo de instituciones políticas? ¿Quién fue el primero? Fue el primer hombre bueno que se hizo malvado. Pregunto. Entonces tendríamos que verlo tenemos un antes y un después, el comienzo de la civilización de la cultura, que es cuando nace la agricultura, y después, antes y un después. Tendríamos que analizarlo por ese lado. Es que hay un estado desde el comienzo de la civilización. Entonces, ¿qué pasa? Este gobierno, el gobierno representativo, usurpa la jerarquía y el gobierno que estaba antes, que era la monarquía. ¿Se entiende? O sea, nunca fue el ser humano natural, es el ser humano previo a la agricultura. El ser humano natural. Ahora, después, cuando se inventó está claro que el hombre dejó de ser natural. Ahora, explícame qué es otro problema, o sea, exactamente, hubo una coacción ahí. No digo que no haya cierto corrompimiento de la sociedad. Una parte, pero si una parte logra obtener, porque, o sea, para poder llegar a donde llegó tuvo que utilizar la fuerza. ¿Se entiende el punto? Cierto, eso es así. Entonces, o sea, las civilizaciones antiguas eran esclavistas y utilizaban gente para pirámides, para sus monumentos. Y cualquier excusa moral, o es un ser humano o no es un ser humano para poder hacerse por mano de obra y esclavo. O sea, es así de simple. Pero hoy en día, teniendo en cuenta, yo considero que, aparte considerando la ignorancia y la tiranía, porque, o sea, inventamos cantidad de cosas, después de la civilización, inventamos el miedo, que para mí el principal miedo es las instituciones eclesiásticas, por ejemplo, la iglesia y las religiones, que para mí es una ciencia primitiva, era algo que el ser humano tenía que darle explicaciones a las cosas naturales, y como no tenía mucho tiempo de vida, entonces tenía que solucionar rápido, no podía vivir y ahí empieza después a formularse, y empieza el miedo, o te portás bien, no vas al cielo, ¿entendés el punto? O sea, como que mediante el miedo, porque no se permitió, hoy en día es imposible lograr eso.
¿entiendes? O que lo hagas de manera voluntaria, que elijas de manera voluntaria un sistema jerárquico en donde seas gobernado, o sea, yo no entraría, pero respetaría que lo haga. O sea, porque yo considero que el ser humano es bueno por naturaleza y busca su propio beneficio. O sea, uno se va a aglomerar con sus semejantes por su beneficio, ¿entendés? Uno, si habla para arreglar una calle, por el beneficio del colectivo en este caso, que para arreglar la calle, o sea, busca la manera. O desplaza al que se corrompe, claro, o desplaza al que se corrompe, pero, o sea, yo creo que el ser humano es bueno por naturaleza o sea, y si es malo por naturaleza se soluciona por sí mismo. O sea, si hay un ser humano malo, o sea, es lo mismo. Yo solucionaría el problema más. Congregación religioso mística, no hace falta ni ser religioso moderno, una congregación religioso mística que considere que cualquier paranoia que le dé a ellos, ¿no? Que las mujeres, para que se entienda el comentario, no pueden llevar el pelo descubierto y ven que en vuestra comunidad sí lo llevan y deciden que la voz superior, ese ser superior, les ha pedido que, oye, que tenéis que cambiar porque estáis provocando el apocalipsis. El hombre no es ni bueno ni malo, el hombre tiene acciones, buenas o malas. Muchas veces el interés lleva a ser actos de suma cero. Es decir, si yo lo tengo, si yo lo adquiero, si yo lo consigo, a lo que sea, tú no lo consigues. Ahí hay un conflicto de intereses. ¿Cómo lo solucionas? Pero ahí es que está, cuando hay libertad, uno elige, se acomodan las cosas. Hay comunistas, ¿no? Hay capitalistas, hay anarquistas, hay... La gente naturalmente se junta. ¿Vos con quién hablas más? ¿Vos hablas con comunistas? No, vos hablas más con anarcocapitalista. Uno habla más porque se siente como o participa de la religión. Yo hablo de religión con gente religiosa, por ejemplo. No hablo de religión con gente... Pues no se llega nunca a un acuerdo. Entonces, es decir, es ahí donde está el tema. ¿Se entiende el punto? O uno puede hablar y respetar. Como mi base es el respeto. Porque si no respeto, no estoy respetando la libertad del otro de pensar como piensa. Pues también está eso, las libertades hasta donde... ¿Hasta dónde? ¿Se entiende? Entonces, yo estoy en contra, por ejemplo, de cualquier sistema de gobierno, pero respeto al comunista, respeto al de derecha, respeto al de izquierda. Mientras no me lo impongan a mí, que ese es el problema. Se utiliza un modelo para imponer a todos dentro de ese sistema lo que está de moda en el momento. Yo tengo que respetarlos a ellos, pero ellos no me respetan a mí porque no tengo lugar. Y en este caso, si se desarma todo, la gente naturalmente va a buscar las soluciones a su problema. Y si la solución para el problema va en contra de esos derechos o libertades de terceros. Pero que lo que pasa es que eso... Es que esto tiene que ver con la psicología. Hay ciertos tipos de mentalidades en las que piensan que tiene que existir. Y ellos por naturaleza ni se hacen malos por el entorno ni por la escasez. O sea, una persona puede ser un hijo de la grandísima y tener una vida de todo lujo. Sí, pero si vamos por estadística, o sea, básicamente la mayoría de los delincuentes son los que son de bajos recursos. Es decir, son los que salen en la tele. Sí, pero hay menos políticos que gente que sale en la tele. Yo lo políticos son la mayoría, pero son un poco igual en comparación. Para mí son todos. Para mí son todos ellos ladrones. Sí, claro, eso estamos de acuerdo. A ver, yo quiero decir una cosa, porque, a ver, vos planteaste, Carlos, decís, pero si las soluciones que surgen van en contra de nuestros derechos. A ver, hay que entender una cosa. No quiere decir que sea compartido por el 100% de la población, pero ¿por qué se llama derechos naturales a los derechos naturales, ¿no? Independientemente de si crees en ellos o no. Pero ¿por qué se los llama derechos naturales? Porque es una cuestión natural en nosotros. No existe ninguna persona que le gustaría que otro decida sobre su vida, que otro decida sobre su propiedad o que otro decida sobre su libertad. Es algo natural en nosotros querer controlar nuestra vida, incluso los suicidas, ¿no? Porque el suicida decide cuándo suicidarse. O sea, es natural en nosotros querer controlar nuestra vida, controlar nuestra propiedad y controlar nuestra libertad. Entonces, es muy difícil que surja de la gente
una solución a largo plazo que vaya en contra de los derechos naturales. Se puede dar en cierto grupo de presión porque estamos acostumbrados a un sistema de Estado donde los sindicatos pelean cada uno por sus intereses y se puede dar, pero no va a ser algo universal. Lo más común es que surjan soluciones que se basen en los derechos naturales. Y con respecto a lo que vos decías de que tiene que haber una constitución, a ver, yo la constitución la veo como tinta en un papel. O sea, es algo escrito ahí como tinta en un papel y la respeta quien quiere en definitiva, porque, o sea, ¿qué me hace a mí respetar una constitución? Yo en todo caso voy a pensar en lo que para mí es ético y en mis intereses, no en lo que está escrito en un papel. Sí, sí está claro que todos pensamos. Por eso, yo no le veo sentido a la constitución, no le veo sentido ninguno.